Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Mejía y es un gusto el tenerte aquí y que nos acompañes en el estudio de esta semana. Estudiaremos la lección número 6 que lleva el título De adentro hacia afuera. Y el versículo clave de esta semana lo encontramos en Marcos capítulo 7, versículos 15, que dice de la siguiente manera: Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y vamos a repasar los capítulos 7 y la mitad del capítulo 8 durante el estudio de esta semana. Encontraremos cómo el Señor Jesús entra en un poco de controversia con un grupo de fariseos. Después se mueve hacia Tiro, hacia Sidón, y ahí se encuentra con una mujer que podemos decir que esta dama le logra ganar en la argumentación a nuestro Señor Jesús. Después de eso vemos otra curación, un milagro, pero vamos a aprender cómo a veces los milagros no son suficientes para poder convencer a todas las personas acerca del amor y del poder de nuestro Dios. Y al finalizar vamos a analizar la figura del pan como un elemento de tradiciones y cómo el Señor Jesús lo usa para poder enseñarnos en su momento a los discípulos, pero en la actualidad cómo nosotros podemos aprender acerca de las tradiciones. En el capítulo 7 de Marcos, del versículo 1 al 13, encontramos este encuentro del Señor Jesús con un grupo de fariseos. Y en la escena podemos recordar al leer este pasaje que Jesús se encontraba por ingerir los alimentos con sus discípulos, cuando es increpado por los fariseos porque algunos de sus discípulos estaban comiendo sin haberse lavado las manos. Si hacemos un poquito de historia, vamos a entender por qué la limpieza ritual era tan importante para los judíos de ese tiempo. Haciendo algunos estudios en Palestina actualmente, se logran encontrar una cantidad enorme de lavabos hechos de piedra que nos denotan la importancia que tenía el lavamiento de las manos dentro del pueblo judío. Y no es tanto por una situación de higiene personal o de aseo, sino porque llevaban al extremo las ceremonias rituales, toda la limpieza ritual, a tal punto que señalaban hasta el mínimo detalle antes de poder ingerir los alimentos. Dentro de los discípulos del Señor Jesús había quienes practicaban parte de esta higiene ritual, pero también había quienes no estaban tan acostumbrados, y fue la oportunidad que los fariseos encontraron para poder dirigir y tratar de sembrar la duda en el ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús les responde de manera enérgica, y vamos a ver en el versículo 6 donde les dice el Señor Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como escrito está: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esta respuesta es bastante enérgica. El Señor Jesús aquí les está enseñando a estos fariseos, les está haciendo ver que han desviado su mirada de lo más importante. Han enfocado toda su atención, todas sus energías en las cosas secundarias y han dejado de un lado lo más importante. Las tradiciones impuestas por cada uno de ellos con el paso del tiempo se volvió más importante que la ceremonia misma. El poder prepararse, tener todo listo para llegar a la ceremonia, era lo más importante. Y entonces cuando veían que los discípulos del Señor Jesús pasaban por alto esta preparación que ellos mismos habían inventado, era momento de señalarlo, de atacar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús no dejó pasar esta oportunidad para poder hacerles ver esta lección tan importante, que en ese momento era señalado hacia el lavado de las manos, pero que sabemos también que alrededor del sábado habían ellos incurrido en una cantidad de reglas absurdas, costumbres pesadas que hacían también del sábado, y que ya no fuera agradable, que ya no se disfrutara el sábado, sino que llegara a tal punto que estornudar y cubrirse la boca fuese un trabajo, porque al levantar la mano hacían trabajar a la mano. Entonces
entendemos al punto en que habían llegado el pueblo judío. Pero el Señor Jesús, aquí en su palabra, los reprende y les dice: hipócritas. Si nos vamos a la raíz de este vocablo, referencia era para los actores, para los que fingían ser alguien que no era. Era referido a aquellos actores que se ponían una máscara en los teatros griegos y hacían un performance, hacían una actuación. Eso fue la característica que el Señor Jesús le dio a esos fariseos. El Señor Jesús, en la segunda parte de este pasaje, del versículo 8 al versículo 13, también hace un llamado a respetar la ley mosaica, específicamente cuando habla acerca de honrar a los padres y a las madres, porque ya se había arraigado una costumbre bastante fuerte en el pueblo judío, y es que aquellos hijos malagradecidos, malintencionados, cuando no querían hacerse cargo de sus padres en la etapa final de sus vidas financieramente, ni querían cargar con sus cuidados, todos sus recursos los dedicaban a una ofrenda llamada corbán, y esta ofrenda consistía en que ellos declaraban un pacto con el Señor Jesús, con nuestro Dios, y teniendo esto público, ese recurso no podían destinarlo para ningún otro uso que no fuera el pacto que ellos habían hecho, el compromiso. Y aunque los padres estuvieran en necesidad, pidieran ayuda, pidieran apoyo, ese recurso, como ya era un corbán, ya no podía ser utilizado en ninguno de ellos. Entonces el Señor Jesús apela también a esa tradición, pero no diciendo que hacer pactos con el Señor es algo malo, por el contrario, sino que habían distorsionado la forma de hacer un pacto con el Señor, la forma de dedicar los bienes al Señor. Entonces el Señor Jesús estaba dando clases de cómo las tradiciones humanas se habían sobrepuesto a los designios divinos y cómo se distorsiona cuando el ser humano se fija en las formas, se fija en todo lo que está alrededor, pero desviamos nuestra mirada de lo más importante. Es así como el Señor Jesús en esta parte del capítulo 7 da una clase a todos estos fariseos, diciéndoles y dándoles a entender que las formas no son lo más importante, sino que lo más importante es lo que Dios ha dicho, y confirmando una vez más que la ley que le había dado a Moisés seguía vigente. ¿Qué tradiciones podemos nosotros tener en nuestra vida actualmente que puedan estar desviando nuestra mirada de lo más importante? Es momento para poder reflexionar y hacernos esta pregunta. Y en casa te puedes responder en la privacidad de tu hogar, en oración con el Señor y siendo honesto contigo mismo. ¿Qué tradiciones se han introducido en tu vida, en tu familia, que puedan desviar tu camino, tu atención de estar a cuentas con nuestro Señor Jesús? Más adelante nos sigue diciendo la lección todas las características, todas las consecuencias que tiene que ver con lo que sale del corazón humano. Y es una lista bastante desagradable, porque normalmente nos cuidamos de todo aquello que entra a nuestra mente, que entra a nuestro corazón. Nos cuidamos de aislarnos a veces para no tener malas influencias, malas compañías, pero este pasaje nos recuerda que a veces descuidamos nuestro corazón y que de nuestro corazón pueden salir las cosas más tenebrosas. Y la Biblia lo dice así: los adulterios, las fornicaciones, malos pensamientos, homicidios, hurtos, avaricias, lascivia, envidia, tantas cosas negativas que pueden brotar del corazón del ser humano. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener las manos limpias o tener un corazón limpio? Y esa es la enseñanza que el Señor Jesús quería dejar en claro en ese momento, que los fariseos, que sus discípulos, que todos los que estaban alrededor entendieran que siempre era más importante un corazón limpio, que lo que emane de nuestro corazón sean frutos del Espíritu, sean cosas positivas, en lugar de cuidarnos por todo lo externo, por quizás todo lo que las personas pueden ver, pero el Señor se fija en nuestro corazón. Y el Señor Jesús, a lo largo de Marcos, se encargó de ir confirmando una a una los mandamientos, las indicaciones de la ley mosaica. En ningún momento contradijo nada de esto.
Y aunque a veces los fariseos querían poner una trampa, querían confundir a la gente de tal manera que dijeran: este no es el Mesías porque está contradiciendo al profeta Moisés. Pero el Señor Jesús, en cada encuentro, en cada enseñanza, fue confirmando la ley en cada momento de su ministerio. Avanzamos al versículo 24 al 30 y encontramos una historia bastante sorprendente. Una mujer griega, sirofenicia, que se encontraba en el área de Tiro y Sidón, sale al encuentro del Señor Jesús y tenía un dolor en su corazón, tenía algo que la quejaba, y es que un espíritu inmundo se estaba apoderando de su hija. Movida por esa desesperación, por el amor de madre, sale al encuentro de Jesús y le ruega que atienda, que cure, que sane a su hija. La respuesta del Señor Jesús es algo impactante, porque es algo que no nos esperaríamos hasta ese momento del Señor Jesús. Y me gustaría que fueran conmigo al versículo 27, donde le dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es un versículo bastante fuerte, porque hace la comparación de los hijos y los perrillos. Pero la fe de la mujer sirofenicia era bastante grande, porque a pesar de tener esa respuesta que de buenas a primeras podríamos decir: bueno, yo creo que el Señor Jesús no me quiere ayudar, pero ella se aferró porque había escuchado y había creído en el Mesías. Y le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y ahora nos vamos a esta escena donde se está retratando a el amo, a la familia del hogar y a los animales domésticos. Que si nosotros hemos tenido mascotas, podemos confirmar que ciertamente las mascotas pueden comer al pie de la mesa. Pero eso querrá decir que había cristianos de primera y de segunda calidad, ¿o cuál era la intención del Señor Jesús? Al leerlo en nuestra traducción, quizás podemos entender que era un lenguaje bastante fuerte. Pero si vamos a la raíz del vocablo, el Señor Jesús está haciendo referencia a los animales dentro de la casa. No está haciendo referencia a bestias o animales de la calle, del campo o salvajes, no, sino que forman parte del hogar, que forman parte de la familia, dando a entender que llegó para atender a todos, no solamente a los del pueblo judío, porque le dijo: deja que primero se sacien. Quiere decir que si había gente que iba a ser atendida primero, había turno después para más personas. Y el Señor Jesús, sorprendido por la fe de esta mujer, le dice: ve y se ha hecho como tú quieres. Y en ese momento, la hija de esta mujer, con una fe enorme, fue sanada. Porque cuando otros pudieran haber dicho: bueno, yo vine a los pies del Señor Jesús y me ofendió y me humilló, esta mujer pasó la prueba y dio testimonio de esa fe tan grande que también muchos de los que estaban alrededor vieron ese testimonio importante. Y es así como el Señor Jesús, aunque a veces en una primera lectura, quizás a lectores modernos pudiera sorprender o pudiese ofender, pero al estudiar profundamente nuestra lección, entendemos el propósito que el Señor Jesús tenía, que Él venía para atender a todos los seres humanos, porque había un sector muy grande de la población del pueblo judío que se creía que era única, que solo ellos merecían la atención, la bendición del Mesías, de ese libertador. Pero el Señor Jesús vino a dejar manifiesto que Él estaba aquí por cada uno de nosotros, porque esa misión de salvación y de rescate que tendría iba a ser para que todos fuésemos beneficiados y todos tuviésemos acceso a la salvación. Ahora te pregunto, ¿acaso tú tienes un prejuicio contra alguna clase social, contra alguna denominación, contra alguna raza, alguna nacionalidad? Si el Señor Jesús trató a todos por igual y vino a salvar a todos, entonces no hay lugar para que nosotros hagamos distinción entre los seres humanos, sino que por el contrario,
Cumplamos la misión siguiendo el ejemplo de Jesús. Avanzando en nuestro estudio de la semana, llegamos a la siguiente historia. Y es un milagro que nos deja una gran enseñanza. Después de salir de la región de Tiro y Sidón, el Señor Jesús se dirige hacia Galilea. Pero la lección nos relata que no era la mejor ruta, porque Él tomó rumbo a Decápolis. Era un camino que le iba a llevar más de lo planeado. Algunos pueden comentar que era para aprovechar esa ruta larga y poder seguir instruyendo a sus discípulos en el camino. En alguno de esos puntos en el que el Señor Jesús estaba instruyendo, se suscita este evento. Es llevado ante el Señor Jesús un hombre sordomudo, que no escuchaba, que no podía hablar, pero que tenía ganas y que le habían contado de Jesús. Los familiares, los amigos lo habían llevado delante de la presencia del Señor Jesús. El Señor Jesús lo tomó, lo apartó, tomó sus manos, sus dedos, los colocó en las áreas afectadas, tomó un poco de saliva también, lo puso en su lengua. Es un método bastante curioso, pero el Señor Jesús estaba palpando, estaba tocando las zonas que iba a sanar, donde iba a haber sanidad. Lo tocó, se apartó y la Biblia dice que gimió: Efata, ábrete, que se abriera la audición, que se abriera la voz, que pudiera emitir sonido, que pudiera escuchar. Y también le dijo: no se lo cuentes a nadie. Una vez más el Señor dando esta indicación, pero que era cada vez más complicado de seguir, porque ¿quién iba a quedarse callado después de semejante milagro? Nadie puede quedarse callado después de haber experimentado las bendiciones del Señor. Y la pregunta es para nosotros, para ti y para mí. ¿Qué hemos estado haciendo con la audición, con la visión, con todos los dones que el Señor nos ha dado? Porque hay personas que no lo tienen, que desean estar sanos así como tú y como yo. Y si tú no tienes aún esa sanidad, guarda la esperanza en tu corazón que cuando el Señor Jesús venga, puede que diga esas mismas palabras: Efata. Y tú vas a poder ver, vas a poder escuchar, vas a poder hablar, vas a poder caminar. Porque eso es lo que el Señor Jesús ha prometido para cada uno de nosotros. El Señor Jesús demostró que cualquier deficiencia física la podía sanar, pero el único lugar donde no iba a intervenir, donde no iba a actuar por la fuerza, es en el corazón de cada uno de nosotros. Y es que por más impactante que sea el milagro, la bendición, el testimonio, la conversión, si nos cerramos nuestro corazón y no dejamos que el Señor Jesús entre a nuestras vidas, el Señor Jesús, aún con todo el poder del universo, no va a forzar nuestro corazón, no va a forzar la cerradura de la puerta de nuestro corazón, porque solo nosotros podemos abrir desde adentro, solo nosotros podemos darle el acceso. El Señor está tocando y día a día está tocando a la puerta de tu corazón, esperando que tú le abras. ¿Tardaremos más en abrir? ¿O seremos como estos personajes de estas historias, con una fe enorme, con una alegría de compartir las bendiciones que el Señor ha realizado en nuestra vida? En la última parte de nuestro estudio tenemos dos escenas. Una donde nuevamente el Señor Jesús se encuentra con un grupo de fariseos y estos le piden una señal, nuevamente retando al Señor Jesús para que hiciera demostraciones de su poder, para que ellos pudieran creer, para que ellos pudieran convencerse. Ahora, puede que algunos de ellos estuvieran buscando un motivo para convencerse, puede que otros estuvieran provocando al Señor Jesús para poder acusarlo de hereje, de tener un espíritu maligno. Sin embargo, el Señor Jesús no cayó en esas provocaciones. Y pudiéramos pensar, pero ¿por qué si tenía la oportunidad de demostrar y convencerlos no lo hizo? La respuesta que nos da Marcos en el versículo 8, versículo 12 dice: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación.
y el Señor Jesús se retiró. Porque cuando tú ya tienes ideas preconcebidas en tu corazón, cuando necesitas que algo te impacte forzosamente, pero se te ha hablado, se te ha invitado, se te ha enseñado y eso no es necesario, así veas que el mar se parte en dos, así veas que un río se parte en dos, que las murallas de una ciudad caen en pedazos, no será suficiente nunca para que tú puedas reconocer el poder de Dios, porque siempre estarás esperando y esperando algo más grande que pueda venir. Después de eso, el Señor Jesús se va con sus discípulos y se van en la barca y les da una lección. En el versículo número 14, 15 les dice: Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y les estaba dando una lección importante, que deberían estar atentos, de no atender esas enseñanzas, de no oír todo lo que Herodes y los fariseos, las acusaciones, los señalamientos. Pero la mente de ellos todavía no había comprendido, y la mente de ellos estaba pensando en el pan que habían olvidado y no habían subido a la barca. Y entonces ninguno se animó a decirle al Señor Jesús: Señor, ¿a qué te refieres? Sino que entre ellos decían: oye, el Señor Jesús nos está diciendo esto porque nos olvidamos de traer el pan. Jesús escuchó esa discusión y le dice: bueno, ustedes no han aprendido nada, están discutiendo acerca del pan, y hace referencia a todas las ocasiones en las que había multiplicado la comida. ¿Que no recuerdan cuántas cestas quedaron cuando alimenté a los 5,000? Y los discípulos: sí, Señor, lo recordamos. ¿Y que no recuerdan cuando alimenté a los 4,000? ¿Cuántas cestas quedaron? El Señor Jesús siempre buscaba la oportunidad para enseñarle a sus discípulos. Sin embargo, hay veces que las distracciones, hay veces que las necesidades pueden nublar nuestra visión y no logramos ver la verdadera enseñanza que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. La lección es bastante interesante y nos va guiando de la mano de tal manera que nosotros podamos evitar cometer esos errores. ¿Qué errores podemos evitar cometer? Introducir tradiciones y costumbres en nuestra vida, en nuestra adoración, en nuestra familia, en nuestro culto familiar. También el hacer excepción de personas. Todos somos aptos para recibir la salvación de nuestro Señor Jesús, y que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo de tal manera que no necesitemos que algo sobrenatural y extraordinario pase en nuestra vida para que podamos atender el llamado del Señor. Gracias por habernos acompañado hasta este momento, y esperamos que al estudiar la Biblia, al estudiar la lección, tu vida sea realmente bendecida. Te esperamos la próxima semana para que podamos seguir aprendiendo juntos acerca del amor de Dios y el estudio de Marcos. Que el Señor te bendiga.